Juan José Badiola ha recibido el galardón a la excelencia en los premios Aragón Investiga. El CITA y la Estación Experimental de Auladell del CSIC han sido los premiados en la categoría de entidades, Julia Serrano en la de jóvenes y Pedro José Miana ha recibido una distinción especial a las investigaciones con perspectiva de género. Más de 30 candidaturas optaban a estos galardones que otorga el Gobierno de Aragón. Y hoy visitan nuestro tiempo de entrevista a algunos de esos premiados. Lucía Soriano, directora del CITA, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros Pedro Miana, es director del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza. Enhorabuena a los dos por ese galardón. Gracias, buenos días. Hablamos de dos premios, de todos los que se reconocieron ayer. Uno de ellos, como decíamos, es para el CITA. Lleva 20 años investigando. Este premio, este galardón es un reconocimiento, ¿no?, a esa trayectoria. Sí, realmente el CITA como centro de investigación se creó hace 20 años, pero tiene una historia mucho más larga, de hecho, desde final del 20. Entonces, realmente yo tengo la suerte y el honor de recoger un premio que realmente lo que está premiando es una trayectoria muy larga de un centro de investigación que yo creo que es referente a nivel estatal e internacional y es un brazo operativo del Gobierno de Aragón que yo creo que da muchos resultados, muy buenos frutos y que con el futuro que tenemos por delante en un contexto de cambio climático, tener un centro potente de investigación agroalimentaria en una comunidad autónoma como Aragón tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un centro público que ayude al sector agroalimentario, ambiental y forestal aragonés a afrontar los desafíos que tenemos por delante y al Gobierno a desarrollar políticas públicas que estén a la altura un poco de las circunstancias, ¿no? El sector agrario que tiene mucho peso en la comunidad, en Aragón, por eso se destaca precisamente la aportación del centro, del CITA, a este sector en cuanto a avances, ¿no?, a los materiales, a las tecnologías, porque también el sector agrario es un sector que tiene que adaptarse a la evolución del tiempo, ¿no? Claro, yo creo que el sector agrario tiene por delante unos retos muy importantes. Tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir manteniendo el mismo sistema productivo que teníamos hasta ahora. Cuanto más tiempo tardemos en asumir la realidad, pues peor reaccionaremos. Y yo creo que la ciencia está para marcar ese camino y el conocimiento que generamos facilitar esa transición necesaria hacia unos modelos mucho más adaptados a que realmente produzcan menos impacto sobre el medio y nos ayuden al final a vivir, ¿no? Porque yo siempre planteo que el problema no está en que haya un planeta A, B o C, ¿no? El planeta va a seguir existiendo, eso se ha demostrado. Los que vamos a pasar peor somos los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más tiempo tardemos en asumir y en digerir esta realidad y nos adaptemos, pues peor será, y para eso sirve la ciencia, en este caso agroalimentaria, para realmente marcar cuáles pueden ser las estrategias de cara al futuro para adaptar pues, los cultivos, todo el tipo de sistema productivo a la realidad que nos vamos a enfrentar. Y en el caso de Pedro, mención especial por la investigación en perspectiva de género por María Andresa Casamayor, una investigadora aragonesa. ¿Quién fue y por qué ese papel tan importante en nuestra historia? Bueno, la María Andresa Casamayor es una mujer que publica el primer libro de ciencia que se conserva en España. Lo publica aquí en Zaragoza en 1738. Es un libro elemental de matemáticas, lo publica bajo un seudónimo masculino y marca la incorporación de la mujer en la ciencia. Ya se conocían que había otras autoras que escribieron incluso otros libros de matemáticas anteriores a ella, pero este ha llegado hasta nosotros. El único ejemplar que se conserva y que hemos encontrado está en la Biblioteca Nacional. No, quería preguntarte, claro, una historia tan interesante, ¿no? ¿Cómo surge empezar este proyecto que ha llegado, que ha tenido todo este recorrido y ha acabado con este reconocimiento? Pues empieza de las maneras más sencillas. Un día recibo una llamada de la directora Mireia Brisqueta, de la productora de Sin Tregua Comunicación, que me propone colaborar en la investigación de María Andresa, ¿no? Descubrir nuevos datos biográficos de esta mujer, porque se conocían muy poquitas cosas. Por ejemplo, no se sabía en qué día había nacido, cuál era su fecha de nacimiento, con lo cual tampoco se sabía con qué edad había publicado el libro. Y nos pusimos a la investigación, nos pusimos al trabajo.
se unió más gente. Julio Bernués, que es un compañero del departamento de matemáticas y amigo mío, pues le conté un día el proyecto y dijo, yo también quiero colaborar, y nos pusimos a trabajar, ¿no? Descubrimos la fecha de nacimiento, descubrimos además dónde vivía, porque milagrosamente su casa todavía está en pie, se puede visitar aquí en Zaragoza, está en la calle Doctor Palomar, en el barrio de la Magdalena, y además incluso tiene la misma fachada que en la época, se conserva incluso. Es un sitio además históricamente muy importante para Zaragoza, ¿no? Por toda la guerra, de todos los sitios, ¿no? Que ocurrieron allí, incluso se ven las heridas en la fachada. Lucía, destacábamos esos 20 años del CITA como tal, ¿no? Imagino que en todo este tiempo se han conseguido muchas cosas y también la investigación ha evolucionado, ¿no? En muchos sentidos y en muchas direcciones. Bueno, yo creo que en estos 20 años se ha conseguido realmente cosas increíbles, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, las variedades de almendro, pues en Europa, pero incluso en Sudáfrica o en Argentina, o sea, fuera de España, ya están siendo las variedades de almendro que se desarrollaron desde el CITA las más cultivadas, ¿no? O sea, son un hito que yo creo que hace tiempo no se habría pensado que el CITA iba a tener tanta proyección. Tenemos un banco de germoplasma que también es muy rico y nutre el resto de bancos de germoplasma dentro del Estado español. O sea, nuestro pequeño Svalbard en Aragón. O sea, realmente el CITA está desarrollando una serie de conocimientos que se están traduciendo también en innovación, en variedades vegetales adaptadas al territorio. Realmente se va dejando sin gente la labor que se hace. Somos muchas personas, somos en este momento 270 personas. Y bueno, yo creo que ahora lo que marcan los tiempos es salir hacia Europa. Lo estamos consiguiendo cuando en los últimos 3-4 años hemos incrementado considerablemente la cantidad de proyectos europeos que tenemos, que es hacia donde yo creo que deben ir los centros de investigación. Y bueno, yo creo que todavía tenemos que aportar muchísimo al sector agroalimentario aragonés. Yo creo que tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Pues si os parece, vamos a ir al exterior, porque junto al CITA, la Estación Experimental de Aula-Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido reconocida por sus avances en investigación y también por su aportación al sector agrícola. Raquel Pérez. Sí, lo que han puesto en valor son las actividades desarrolladas en beneficio del sector agrícola, contribuyendo con materiales y tecnologías a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. Nos lo va a contar mejor uno de sus protagonistas, Jorge Álvaro Fuentes, es el director de la Estación Experimental del Aula-Dei, centro del CSIC. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo habéis recibido este premio? Hombre, pues la verdad es que muy contentos, porque es un premio con mucho prestigio. Es un premio en la que, bueno, en las ediciones anteriores habían sido galardonados pues instituciones con mucho prestigio, mucho renombre. Por tanto, recibir este premio pues para nosotros supone un gran honor y un gran orgullo. ¿Qué proyectos se han puesto en valor? ¿En qué consisten? Bueno, yo creo que se ha puesto en valor la trayectoria de la Estación Experimental de Aula-Dei. Todos los años, los más de 70 años que llevamos bueno, pues realizando ciencia, aportando soluciones al sector agrícola, y por tanto son muchos los proyectos que se han llevado a cabo en estos 78 años, porque por ejemplo a día de hoy somos 15 grupos de investigación. Imaginaros solamente el número de líneas y de proyectos que estamos llevando a cabo a día de hoy. No sé si puede contarnos alguno de esos proyectos que han mejorado al sector agrícola. Pues mira, ahora para poner un ejemplo, mira, no nos echamos pues muy enfocados a uno de los principales o el principal problema que tiene nuestra sociedad y el sector agrario, que es el cambio global, el cambio climático, ¿no? Entonces ahora varios de los grupos de investigación, varias de las líneas de investigación están enfocadas justamente pues eso, ¿no? A hacer frente al cambio climático en el sector agrario, desde un punto de vista pues de adaptarnos, que el sector agrícola sea capaz de adaptarse a este cambio climático, y también que sea capaz de disminuir, ¿no? De mitigar los efectos del cambio climático.
Nos decía Álvaro que llevan más de 70 años investigando. ¿Cómo ha evolucionado el centro? ¿Cuántos investigadores hay? Hombre, pues ha evolucionado mucho. La verdad es que cuando ves las fotos, que tenemos una colección de fotos de la estación, y ves las fotos de hace 70 años, pues lógicamente ves el cambio que ha tenido la estación, ¿no? A día de hoy somos 30 investigadores de plantilla, y lo que es el total de la estación, del personal de la estación, incluyendo a personal técnico, de administración, de servicios auxiliares, somos 105 personas. Entonces, lo que está claro es que hemos evolucionado mucho, ¿no? Y la idea es que sigamos evolucionándonos y adaptándonos pues, a las exigencias del sector productivo, del sector agrario, y también a los desafíos científicos que tenemos por delante. Pues muchas gracias, Jorge, Álvaro, y enhorabuena por ese premio Fidel Pagés, que en definitiva pone en valor todas las actividades que llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Gracias, Raquel. Un reconocimiento también al CSIC por su labor en línea con lo que hablábamos en cuanto al sector agrícola, y también que abre el planteamiento sobre hacia dónde tiene que ir la investigación, ¿no? Porque se ha mencionado, por ejemplo, el asunto del cambio climático. Es una realidad que está ahí, y en cierto modo la investigación, la ciencia, se adelanta, ¿no? Un poco a lo que va a venir en el futuro. Yo creo que una de las cosas también que son importantes y que a mí me ha gustado mucho este premio es exactamente que sea compartido, ¿no? O sea, que ponga el foco también en dos entidades que estamos compartiendo un campus, que es el campus Aula Dei. Allí está el CITA, es el organismo más grande del Gobierno de Aragón, pero también hay otros organismos del Gobierno de Aragón de Agricultura, y 3 entidades, 3 institutos del CSIC y un centro internacional. Yo creo que es importante también poner el foco ahí y ver que no solamente estamos unos u otros, sino que estamos colaborando y tenemos grupos conjuntos. Eso es una de las líneas de futuro. Me refiero a metodología, formas de trabajar. No se puede, en el ecosistema de investigación hay que colaborar, no se puede competir, ¿no? Y eso es muy importante, y el campus es un ejemplo de esto, ¿no? De cómo debemos colaborar. Y yo creo que el futuro es un poco, yo creo que hasta ahora se centraba mucho en la investigación agroalimentaria en cuánto producimos, aumentar la rentabilidad de las explotaciones. Yo creo que ahora hay que poner el foco en cómo producimos, ¿no? Somos lo que comemos, necesitamos mejorar el ambiente, no solamente por el ambiente, sino por un tema de salud global, ¿no? Si el medio ambiente no está bien, nosotros como humanos no vamos a estar bien, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque de One Health, realmente llevar una investigación que nos permita no solamente producir alimentos más saludables, sino que en ese sistema de producción se generen unos servicios ambientales que mejoren el medio ambiente. Yo creo que hacia ahí vamos todos enfocados, toda la gente que estamos en investigación agroalimentaria vamos hacia allí, ¿no? Pedro, cuando hablamos en este caso de una investigación de este tipo, ¿no? Uno se pregunta cómo se plasma luego ese resultado en las aulas, ¿no? Cómo llega estos avances, cómo llegan en este caso a la Facultad de Matemáticas. Bueno, esta es una investigación histórica, entonces la manera de llegar es el crear referentes femeninos para vocaciones futuras. Esa es la manera clara que hay, ¿no? Desde hace años se ve una clara diferencia por sexos en los estudiantes de las facultades y de la gente que se quiere dedicar a carreras técnicas, en concreto en matemáticas o en ingeniería, ¿no? Entonces esa es la forma de llegar, ¿no? Y crear esa pedagogía de conseguir vocaciones científicas, de que el talento femenino no se pierda a la hora de conseguir pues futuras investigadoras. En ese sentido, destaca también la aportación, ¿no? de esta investigación, porque hablamos de referente de la ciencia, de María Andresa Casamayor, pero además es que fue una española, que muchas veces salen nombres extranjeros, pero es que aquí tenemos un ejemplo español, ¿no? Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque cuando das referentes, pues interesa que sea cuanto más cercano mejor. Entonces, sobre todo para que pues la gente que tiene dudas, que cuando va a entrar a la carrera universitaria o incluso está pensando en hacer una tesis doctoral, pues vean que ha habido gente anterior, mujeres anteriores a ellas, que han sido capaces de afrontar esos retos y de resolverlos perfectamente, ¿no? Entonces, es muy importante esa seguridad que lo da la historia, ¿no? El no estar siempre construyendo de nuevo una historia que ya ha habido. Los referentes están ahí. Bueno, tenemos un ejemplo de una mujer al frente de una institución como es el CITA, la primera mujer que dirige el CITA. Supongo que coincides en esa importancia, ¿no? de las referencias y de que los jóvenes vean que las mujeres también están ahí.
Sí, yo la verdad que me muero del gusto de escucharte, ¿no? Porque efectivamente es algo que no se va a dar sin una ayuda y sin un empuje. Yo creo que es muy necesario tener esos referentes. Yo misma, yo soy ingeniera de caminos, hice el doctorado y sí que es verdad que es un poco para mí fue un poco travesía del desierto. Yo no tenía problema, venía de una familia de ingenieros, pero es verdad que yo era la primera mujer ingeniera, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo de ir a la escuela, yo estoy en Madrid, porque soy de Madrid, en la Escuela Politécnica, y allí éramos de 200 alumnos, éramos 5 mujeres, y yo he llegado a escuchar comentarios profundamente machistas dentro de la propia escuela, ¿no? Diciendo, bueno, está bien que os formáis, pero todos sabemos que dónde vais a terminar, ¿no? O sea, que me imagino que se referían a la cocina o algo así. Entonces, realmente es algo que está cambiando a una velocidad muy rápida y tiene que cambiar más, ¿no? O sea, las mujeres tenemos que atrevernos a acceder, a no ponernos nuestros propios límites tampoco, no ponernos nuestros propios techos de cristal, que ya hay muchos puestos socialmente, y tenemos que ganar seguridad y espacios, y todos estos movimientos ayudan a que muchas más mujeres entren en estas carreras, ¿no? El CITA, afortunadamente, es un centro en el que hay muchísimas mujeres, y no digo muchísimas mujeres, o sea, a todos los niveles, ¿no? Jefaturas de departamento, yo misma, la directora de gestión también es una mujer, o sea, que realmente hay bastantes mujeres, pero no es lo habitual. Y yo tengo que decir que yo a lo largo de mi carrera profesional, como ingeniera, sí que me he encontrado situaciones un poco complejas, ¿no? En los que ves que todavía falta como sociedad evolucionar mucho, con lo cual todo lo que sea, yo en el CITA siempre intentamos en el Día de la Niña, la Mujer y la Ciencia, hacer actividades, acercar, porque es importante que en las carreras técnicas, en las STEAM, sí que a las mujeres se acerquen y no tengan miedo, ¿no? Porque se está demostrando que tienen las mismas capacidades, incluso otro tipo de capacidades o de aptitudes blandas más que pues son de mucho interés, ¿no? No podemos, siempre lo dicen, ¿no? No podemos perder a la mitad de la población, ¿no? En esto yo creo que estoy profundamente convencida, claro, como no puede ser de otra manera. Y Pedro, ¿cómo se plasma esta realidad en las facultades? ¿Han visto ese cambio ahí poco a poco, aunque sea poco a poco, mayor interés femenino por estas carreras? Pues lamentablemente tengo que decir que no. Es más, en los últimos años, debido a la nota de corte de matemáticas, que ha subido espectacularmente, se ha visto que entran menos alumnas femeninas, ¿no? menos mujeres. Y eso es algo complicado, ¿no? Es una cosa que no es que tengan peores expedientes, porque eso es mentira. Los expedientes en la EBAU pues es 50-50 más o menos, no hay problema. Pero en la manera que ellas perciben, imagino que irá por ahí, la manera que ellas perciben las salidas profesionales, porque ahora matemáticas tiene muchísimas salidas en inteligencia artificial, bases de datos, perciben que esos campos no son para ellas. Mientras que cuando antes, digamos que cuando estudiabas matemáticas pensabas en la docencia, en una carrera de servicio público, pues más o menos sí que las mujeres entran en la carrera. Y eso es mentira. O sea, hay que intentar ahora romper ese tópico de que todo lo relacionado con bases de datos, con inteligencia artificial, con lenguajes y sistemas, digamos que no es un campo para las mujeres. Eso hay que romperlo porque la sociedad es 50-50, entonces tienes que intentar que eso no se produzca. Y esperemos haber contribuido hoy un poquito desde aquí, desde esta mesa. Gracias a Pedro, Miana y a Lucía Soriano, y enhorabuena una vez más por ese reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.